desierto de la Tatacoa, en el campamento Orión. Esto se llama Odyssey Robótica bajo las estrellas. Odyssey 2023 empezó y nosotros nos imaginamos cómo lográbamos hacer mucho mejor la siguiente edición para el 2024. Pensamos en hacerla 10x lo que fue en el 2023 y a raíz de eso surgió un congreso con conferencistas nacionales e internacionales y además agregamos Odyssey Kids, que es un espacio donde invitamos también a los chicos menores de 15 años a que participen y se involucren desde temprana edad a desarrollar robótica. Lo que más nos motiva es ver la interacción entre niños, adolescentes, personas adultas, padres de familia, universidades, colegios privados y públicos y el sector privado, empresarial, apostándole a un evento de esta magnitud, creyéndole a nivel nacional y próximamente a nivel internacional. Este tipo de proyectos permite que ellos tengan habilidades más amplias cuando ingresen a este medio y se adapten de una forma más fácil y puedan tener una participación más activa desde un principio en las diferentes áreas que les ofrecen la universidad, dependiendo pues la carrera que elijan. Yo no sabía programar y no sabía absolutamente nada de programación, ni de Python, ni de Scratch, no conocía nada. Y ya con eso, gracias al apoyo de los profesores y de otros compañeros, aprendí muchas cosas y logré explorar más como lo que yo quería hacer para mi futuro. Yo creo que la competencia está muy bien planeada, hemos hecho cosas muy chéveres, las pruebas están demasiado bien formuladas. Ese es el reto de movilidad aérea para Odyssey Kids. En este reto vamos a probar la capacidad que tienen los pilotos de atravesar por un circuito que está compuesto por diferentes aros, pasando por diámetros desde 1.5 metros hasta 0.5 metros. El piloto que lo haga en el mejor tiempo gana. La exploración espacial me parece bastante interesante, dado a que muchos estudiantes quieren, pues, o anhelan poder llegar hasta las estrellas también, como muchos lo han hecho. Y esta es una puerta que se les abre a ellos para poder un poquito experimentar o tener esa experiencia de lo que es construir un rover, de lo que es tomar muestras, ayudar a un astronauta con ciertas herramientas. Me parece pues genial. Lo que queremos a futuro cercano es posicionar a Colombia, que salgamos, que saquemos la cabeza, porque tenemos todo el potencial para sacar adelante y aportar fuertemente a nivel mundial en este sector. Bueno, yo creo que estos eventos son muy importantes pues, para el desarrollo de los jóvenes porque evidentemente les ayudan a desarrollar muchas habilidades que son importantes para su vida, habilidades sociales, habilidades pues, técnicas y les abre mucho pues, como su campo de visión para que en el futuro crezcan como personas muy integrales. Como espacio de investigación nos dedicamos a fortalecer a niños, niñas y adolescentes del departamento del Chocó y del Pacífico en general, en fortalecer lo que tiene que ver con las habilidades de matemática y programación, que para nosotros es lo más importante. Me llevo las vistas muy bonitas, me llevo el aprendizaje sobre las estrellas, el aprendizaje sobre otros planetas, he aprendido mucho acá, demasiado sobre el cielo, sobre el espacio que nos rodea. Que sabemos que a futuro va a ser cada vez más y más grande y este evento que sigue formando personas, corazones y almas en Colombia. Muchísimas gracias.